welcome Parkdale Grace Fellowship family. It has been Buenos 4 días, weeks now that familia we de la have been iglesia. in isolation because of this Ya han pasado COVID 4 virus. semanas de que estamos And, aislados yet we thank the Lord a for causa this de este technology virus, that He's made pero gracias a available, Dios a way por that la we can tecnología que connect with tenemos one a another. nuestra disposición And, y que I would podamos say estar it's good to conectados see los you, unos con los but otros. Es I bueno can't see you. I trust you can estar en see me this contacto. morning. No puedo And, verlos, pero we're just confío going que ustedes me to están look to the viendo y Lord in prayer. vamos a orar. And, then Vamos gonna a buscar al Señor en read the oración en esta mañana scriptures. This antes is de Good Friday. comenzar. And, Este es it Viernes was Santo almost 2,000 years ago, y hace on más this o day menos that our Lord Jesus 2000 Christ was años crucified, que el Señor and Jesucristo we fue crucificado are gathered, to remember, to y por eso nos celebrate, reunimos en to esta worship mañana Him. para adorarlo, So, let's just para bow our hearts alabarlo in y prayer. celebrarlo. Heavenly Vamos a orar. Father, Padre how we thank Celestial, and praise you for your te alabamos faithfulness to y te your damos church. gracias por tu We thank fidelidad you, para con tu Lord, iglesia. that your word assures us that you are Señor, sovereign, you are in Tú eres control, soberano, taking tú care estás of en us. control We are y tú in the tienes cuidado de palm of your nosotros. hands, and Lord, Estamos we en are la palma de secure tu there. mano, Señor, y We estamos thank you for seguros that. ahí. This morning, as we look into your Esta word mañana, and mientras remember estudiamos what tu you have done palabra for y us, I recordamos lo ask que has that hecho our por hearts would be nosotros, filled with gratitude, thanksgiving, wonder, awe, and praise for your goodness te damos and your gracias great por love. tu Heavenly gran Father, amor y I por pray tu for the bondad. church family Señor, en and esta ask for mañana your oro por la continued familia de la iglesia, upon. para que tu We mano de thank you, Lord, protección that esté sobre you nosotros have been keeping our y church para safe que from this virus. We tú thank nos you that you have been mantengas providing and meeting saludables. needs. Gracias And Lord, we ask that porque you todos would estamos continue sanos, and porque tú cause provees para us, nuestras Lord, to experience necesidades. that peace of God that Y surpasses Señor, all te pido que la understanding. paz de Guard our Dios que hearts, guard our sobrepasa todo minds. In Christ entendimiento, Jesus we guarde pray. nuestras mentes y And nuestros Lord, we just corazones en ask Cristo that you Jesús. would bless Señor, te us pido now que in nos this hour bendigas ahead hoy, with en sweet esta hora, communion with you, a sweet time of mientras vamos a worship. tener una Lord, I dulce pray comunión for the unction contigo. of your Holy Te pido, Spirit upon Señor, por myself la as I bring the unción word, de tu and Espíritu ask Santo that I mientras would traigo tu speak with the palabra anointing of y your mientras Spirit, that I would oro put con la no unción de tu confidence in Espíritu, myself, Señor. but that I would trust in you. I ask you, Confío Lord, to y te pido, accomplish your Señor, que purpose through your cumplas tu word this propósito a morning. través de tu And I ask palabra it all in the name en of esta our Lord mañana. Jesus Christ. Te lo pido, Amen. Señor, en el nombre de Amen. Jesús. I just want Amén. to continue encouraging each one of you to stay in touch with one another. Many of you have been making Les pido phone a calls todos and que texting and emails se mantengan to en one another. contacto That's been los such a unos con los blessing, otros and many have been encouraged by that. y Especially muchos urge han you sido to continue animados praying for the church family. Pray for one a another. través de estos This has the métodos. potential of being Esto tiene el a time of potencial de ser tremendous opportunity for the church. I've already un been tiempo de hearing mucha reports from many oportunidad of just para la how God iglesia. has been He escuchado blessing muchos family mensajes de times cómo together. el Señor ha And bendecido one of you estos make the comment that in tiempos the en last couple familia. weeks you spent more time together as a Y family than you have in the last 6 months. escucho que How it's been a ustedes han blessing. pasado tiempo con su Many of you have familia. had time to Muchos de just ustedes han soak in the tenido Word of God and tiempo de drawing reflexionar en la into palabra Him de and Dios fellowship with Him, y tener comunión encourage con that Él. sort of thing. And so let's Y eso es just muy trust that hermoso. God's going to use Así us as a que voy a church. pedirle al Señor que And, nos use let's como not iglesia y forget que that there is a world around us, that what we're going through is a wake-up call to the world. lo que está It's, sucediendo God sounding the alarm that the time is short, they need to get right En- with the Lord. But how can they believe in the one they have not heard? And how can they hear unless someone is preaching to them? And how can they preach unless we go? And Y le so pido a I Dios just que mientras encourage us, todo esto we may not suceda, physically be able to go el to Señor very nos many right ayude. now, but we can certainly go through, Nosotros the internet. podemos We can go through the telephone. We can seguir go in compartiendo many la ways. palabra a través del And, internet, a so través let's de las take advantage of llamadas. that. Así que vamos a I would like to invite you to turn your Bibles with me this morning to Matthew chapter 27. ir a la palabra en esta mañana And para we're going to comenzar. read Mateo the account of 27, Jesus' crucifixion verso from Matthew's 33. Gospel. Vamos a Matthew revisar 27, el relato de la crucifixión and beginning desde in la verse perspectiva 33. de Mateo. Mateo And 27, when they had verso come to a 23. place called Golgotha, that Cuando is to llegaron a un say, lugar place llamado of a Gólgota, skull,
que significa lugar de la calavera, y allí le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero Jesús, después de haberlo probado, no quiso beberlo. Después de que lo crucificaron, echaron suertes para repartirse sus vestidos, con lo que se cumplió lo dicho por el profeta. Se repartieron mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Luego se sentaron a custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Junto a él crucificaron también a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo insultaban y mientras meneaban la cabeza decían: Tú que derribas el templo en 3 días y lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Del mismo modo, también se burlaban de los principales sacerdotes, los escribas y los fariseos, los ancianos, y decían: Salvó a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. Él es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él, ya que él confió en Dios, porque que Dios lo libre ahora si lo quiere, porque él ha dicho: soy hijo de Dios. Y también lo insultaban los ladrones que estaban crucificados con él. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra. Cerca de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz y decía: Elí, Elí, lema sabactani, es decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: Está llamando Elías. Al instante uno de ellos corrió y tomó la esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Los otros decían: Deja, veamos si Elías viene a librarlo. Pero Jesús, después de calmar nuevamente a gran voz, entregó su espíritu, y en ese momento el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que ya habían muerto volvieron a vivir. Después de la resurrección de Jesús, estos salieron de sus sepulcros y fueron a la santa ciudad, donde aparecieron a muchos. Al ver el terremoto y las cosas que habían sucedido, el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús se llenaron de miedo y dijeron: En verdad, este era el Hijo de Dios. Esta es la ocasión que nosotros estamos recordando en esta mañana. El Señor Jesús dio su vida como nuestra sustitución, pagando por nuestros pecados. Nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, seremos salvos. Después de 3 días después de su crucifixión, Jesús se levantó triunfante sobre la muerte. Había conquistado la muerte, había roto el poder del pecado y había ganado la victoria sobre Satanás. Así que en esta mañana no estamos tristes por la muerte de Jesucristo. De hecho, este es Viernes Santo y es un viernes bueno porque celebramos el hecho de que en este día el Señor Jesús triunfó sobre la muerte y sobre nuestros enemigos, comprando nuestra libertad de Satanás. En esta mañana, las cosas en este mundo tal vez no van a ser nunca más como eran antes. Muchos en este mundo sienten como esa sensación de pesadez sobre el planeta. Sin embargo, yo quiero decirles que el Señor Jesús vino a morir para librarnos del poder de Satanás y del pecado, y para librar a nuestro planeta de su poder destructivo. Los humanos hemos pensado muy tontamente que nosotros podemos resolver todos los problemas de la humanidad si nos unimos. Y esa es la mentalidad del mundo. Jesucristo, el creador de este mundo, es la única respuesta de este mundo. Él hizo este mundo perfecto y Él es el que va a restaurarlo.
Sin embargo, el mundo está en rebelión en contra de Jesús y no dejan lugar a Dios en este mundo. Por eso es que este mundo cada vez es más intolerante a Dios y no se dan cuenta de que Jesucristo es la solución y es la respuesta para este mundo. En el Salmo número 2, verso 1 y 2, vamos por favor. Salmo capítulo 2, verso 1. Leemos, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Verso 5. Luego hablará de ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. El Señor está hablando en el verso 7 acerca de su Hijo Jesucristo. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Hay un rey verdadero. Aquel que en el día que Dios disponga, levantará su trono en el monte de Sión. Pero antes de que esto suceda, el Señor va a traer castigo sobre este mundo rebelde. La ira vendrá sobre este mundo rebelde cuando Satanás venga y trate de reinar sobre este mundo. El Señor va a quitar poco a poco su misericordia de este mundo y vamos a ver cómo el Señor va a permitir que este malvado reine y será como el infierno en la tierra. El enemigo ha sido ese personaje que ha estado viviendo en la tierra, reinando en la tierra, como si fuera suya para que la reinara. Pero no es suya. Toda la gente malvada del mundo le pertenece a Satanás legalmente. Y por malvado me refiero a toda esa gente que rechaza a Jesucristo y que no ha puesto su fe en la salvación de Jesucristo. En el jardín del Edén, Adán y Eva tuvieron la autoridad y la responsabilidad dada por Dios sobre la tierra. Dios les encargó en Génesis 28 que llenaran la tierra y la juzgaran, que tuvieran dominio sobre la tierra y sobre todas las cosas que se movían sobre la tierra. Cuando Adán y Eva se rebelaron y decidieron hacer lo que quisieron, ellos escogieron a Satanás, escogieron ser reinados por Satanás en lugar de ser reinados por Dios, gobernados por Dios. Y Satanás los dominó de ahí en adelante. Y él ha estado viviendo como gobernador de este mundo desde entonces. Dios, por nuestro beneficio, no ha dejado que Satanás se salga con la suya en todo. Pero viene el juicio, un juicio que se aproxima rápidamente, en el cual va a haber, vamos a ver cómo Satanás va a tener mucho control sobre la tierra, más control de lo que ha tenido ya
en los últimos Jesus came años. to this earth Jesús vino a la 2,000 tierra years ago, hace 2000 años and he came to y set us vino free a from liberarnos Satan, to de set us free from Satanás, sin, but he liberarnos del also came pecado, to take back pero también authority and power over the va a world venir from a Satan. tomar la autoridad y el came to poder del take mundo that sobre from Satan. Satanás, arrebatarle a And when Jesus Satanás came to earth aquello. 2,000 years ago, Cuando el Señor Satan Jesús knew vino hace why he had 2000 come. años, Satanás Satan sabía a made lo que había desperate venido. attempt Por to eso talk Jesus hizo un into, intento desesperado making a para deal. We can read hacer about un it in trato Matthew con chapter Jesús. Y lo podemos ver en Matthew's Mateo Gospel, the capítulo 4th chapter, 4, and verses 8 to 10. verso 8 al 10. This scenario takes place during Jesus' Este temptation in the escenario wilderness toma lugar after cuando 40 days el of Señor fasting. Jesús se fue al desierto We read in 40 Matthew chapter 4, días verse 8, a ayunar. again, the devil Dice el took verso Jesus 8, up otra vez le on llevó an el diablo a un exceedingly monte muy high alto mountain y le and mostró showed todos him los reinos all del the mundo y la kingdoms gloria of the de world ellos. and their Y le glory. dijo, And he said to him, todo esto te daré all si these postrado me things I adorares. will give you if you will fall down and worship me. Entonces In Jesús le essence, dijo, Satan was saying, look, Jesus, Aquí, we don't have to fight over this. como You don't have to go diciendo, to the Satanás cross. le dice, mira, I will Jesús, just no tenemos que quietly, pelear por esto. peacefully hand it all over to you Yo te voy a dar if you will todo just worship me. de una forma Now, pacífica Jesus si didn't tú dispute me adoras. Tú no Satan's tienes que ir a la power cárcel. over the kingdoms of the world. Aquí But Jesus said to him in verse 10, "Away with el you, Señor Satan, Jesús le contesta for de it la is siguiente written, manera, you shall worship the vete Lord your Satanás, God, porque and escrito him está, only al you Señor shall tu Dios serve." adorarás y solo a Él See, had servirás. Jesus agreed Jesús to Satan's terms, then he too would have le been dice, in bondage to Satan as the rest si of Jesús us hubiera estado de were acuerdo con lo already. que Satanás But Jesus had come le to estaba fulfill ofreciendo, a nosotros estaríamos perfect atados a and nuestra righteous legal pecaminosa plan by forma which he would take de back vivir hasta for ahora. himself Pero the kingdoms aquí of the earth. And Jesús therefore Jesus taught his disciples está de to acuerdo. pray Él es el que reina reclaiming of the kingdom. gobierna los reinos He del taught his mundo. disciples Pero to pray, "Thy el Señor kingdom come, Jesús thy will be les done enseña a on sus earth discípulos as it is in que hay heaven." un mejor reino, aquel reino See, que está Jesus en los became cielos, a que venga a human. la tierra. He became a descendant of Adam. El And he Señor took upon Jesús himself all vino the a la guilt of tierra the como human un race who descendiente had de rebelled Adán against God a este and who had mundo que se chosen había to serve rebelado en Satan. contra de Dios. As a legal representative then Como of the un entire human race, representante Jesus legal de died on the toda cross, la bringing to an raza end humana that which para poner had fin belonged to a Satan. aquello que había Jesus rose pertenecido a again Satanás and hasta ahora. reclaimed the legal rights Al to morir the y human resucitar race. otra And vez, he Él reestablished his reclama legal right to legalmente rule the su planet. derecho de reinar en este planeta. Satan, like a sore Satanás, loser, como un refuses mal to accept the perdedor, victory that Jesus rehúsa won over him at the aceptar cross. esa He victoria que refuses Jesús to lay había down his arms, ganado but en la continues to cruz stubbornly try y to rule a continúa world that is tercamente not his. tratando de reinar His este mundo que resurrection, no es Christ's suyo. resurrection, La also resurrección gave de Cristo life to a whole le new dio race of vida people, a to una whole new nueva creation raza de known personas as Christians, conocidas church. como cristianos, A race of como la people who would iglesia, no longer una raza belong de to Satan, personas but que ya belong no to le Christ. pertenecen And this new a allegiance Satanás, to Christ que ya is no not le forced pertenecen a él, upon sino a anyone. Cristo. As with Adam and Eve, Y each como of Adán us y must Eva, cada freely, uno de of our own nosotros will, choose necesitamos who we will escoger belong por to, nuestra propia the voluntad a rightful quién king queremos or como Satan, rey, who is doomed, al rey an verdadero illegal o a squatter who is Satanás, merely acting as a king, but with aquel no que rights está and no usurpando authority. sin The choice is autoridad. ours. La Jesus opción died es so nuestra. that we might have that Jesús choice. murió para que nosotros But the pudiéramos majority of tener people, esa elección. Israel in La particular, mayoría de la refuse to gente, en accept especial Jesus as their new master. Israel, neciamente Jesus se put rehúsan his a creer que plans for the Jesús kingdom es el on rey. hold, so to speak. Por eso el But all Señor the tuvo que prophetic poner su signs are plan indicating para con su that pueblo 2,000 en pausa, years later, por así decirlo. Jesus is preparing Después de to 2000 return años, soon el for his Señor church, Jesús está preparing to planeando su return soon regreso, for his bride, su próximo the regreso Christians. And he is going to let por the su rest of novia, the world la that has iglesia. rejected him, rebelled against Y him, Él va a and mostrarle Satan al mundo give it que their lo ha best shot rechazado at running this world without God's help. He's cómo gonna run es it for us. vivir sin Él. El I Señor believe les va a that dar is la what we oportunidad de see que vivan sin gearing Él. up all around us.
Satanás y el mundo van a tratar de vivir así. Y el Señor va a dejar que todo se caiga a pedazos, porque esa va a ser el juicio sobre una nación rebelde. Sin embargo, antes de dejar a Satanás libre y rampante por el mundo, el Señor tiene misericordia. Y ese evento que se va a desencadenar en el cielo está muy conectado con este Viernes Santo. Quiero que lo veamos en el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 5, verso 1. Juan, que había sido arrebatado al cielo y había recibido estas visiones de lo que iba a suceder en el futuro, nos da el reporte de ello. Verso 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ahora, en los días de la Biblia, cuando se daba un título de propiedad, se requería que fuera sellado por 7 testigos. Y esto era muy significativo para la gente que vivía en esos tiempos de Juan. Juan ve un libro sellado con 7 sellos. Es como el título de propiedad de la tierra de Israel y de los reinos de la tierra. Es como el documento legal que da evidencia de que Jesucristo es el rey legal de todo el mundo. ¿Se acuerdan lo que el Padre le dijo a Jesús en Salmos 2, verso 8? Pídeme y te daré por herencia las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra. Y eso es lo que está sucediendo aquí en Apocalipsis capítulo 5. Vamos a seguir leyendo. The throne, this is verse 1, a scroll written inside and on the back and sealed with 7 seals. Verse 2, then I saw a strong angel proclaiming with a loud voice. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Verso 2. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. En tiempos romanos, cuando un documento estaba siendo sellado, se presionaba con un anillo en cera caliente para que nadie que no estuviera autorizado pudiera abrir el documento. Y si eso sucedía, había un castigo muy fuerte de la ley sobre ese delito. Por eso aquí el ángel está clamando y diciendo: ¿quién es digno de abrir este rollo? Implicando que no solo que tuviera la autoridad de abrirlo, sino que también tuviera la habilidad de que el contenido de este rollo fuera a realizarse. La Biblia nos dice que ningún ángel del cielo, ningún demonio, ningún profeta, ninguna de las criaturas vivientes, ninguno de los ancianos, nadie era digno. En el verso 4 leemos que Juan dice lo siguiente: yo lloraba mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos.
Juan lloraba porque entendía el significado de este libro y temía que el propósito de Dios no fuera a cumplirse y que el malvado no fuera a ser llamado a justicia y que la gente de Israel no fuera liberada y que el reino de Dios no se estableciera sobre la tierra. Pero aquí se está hablando de alguien que es digno. El león de la tribu de Judá había vencido. Vamos a Apocalipsis 5:5. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro. La palabra vencido significa el triunfo de Jesucristo en la cruz en aquel viernes cuando murió. Y eso le dio autoridad para abrir los sellos. Así que Juan está a punto de ver este león y vamos a ver qué vio. Verso 6. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Ahí estaba la pieza central de toda la atención, la pieza central de toda la historia, de toda la creación, el Creador, el Cordero de Dios. Jesús tenía el poder supremo, Él era el Rey y tenía autoridad, soberano sobre todo. A pesar de todo ese poder, se le presenta aquí como un cordero, pero un cordero que es el león representado en un cordero, representado por ese sacrificio que Él hizo. El cordero inmolado que estaba allí enfrente de todos, que a pesar de haber sido inmolado estaba vivo, Jesucristo. ¿Se dan cuenta que a partir de este momento, 29 veces en el libro de Apocalipsis, los horrores de la tribulación se describen, pero 29 veces se aplica el término cordero cuando se refieren a Jesús. Cada vez que se refieren a Jesús como el Cordero, lo describen como o se refieren a Jesucristo en la cruz. Está apuntando al sacrificio que hizo Jesús en la cruz como el Cordero y nos recuerda a Satanás y al mundo rebelde a través de este tiempo de tribulación lo que le hicieron a ese Cordero, cómo abusaron de ese Cordero, cómo lo crucificaron y lo rechazaron. Pero también les recuerda que en este tiempo final de juicio, el Cordero hizo todo eso por nosotros y por este mundo perdido. Y aquí en el capítulo 5 nos habla de que a causa de este sacrificio del Cordero de Dios en la cruz, solo por eso es que Él es el único digno de abrir los sellos. La escena que vamos a leer es un ejemplo de cómo los caminos de Dios no son nuestros caminos. Aquí estamos viendo al héroe de toda la raza humana. Es un cordero. Y no solo que un cordero que es bien humilde, sino que además es un cordero que fue sacrificado, que fue inmolado por nosotros. De veras que los caminos de Dios no son como nuestros caminos.
Ese fue el método de la derrota. Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, todos nuestros fallas, todos nuestros fracasos. Y además llevó todo eso sobre él y además fue crucificado. Era lo más bajo de lo más bajo y así conquistó la muerte, el pecado y todos los poderes del infierno. Este humilde cordero. Imagínense, si ese cordero humilde tenía todo ese poder, ¿se imaginan cuando sea restaurado su poder y su gloria? Él pudo conquistar la muerte, el pecado y Satanás como un corderito humilde. ¿Cómo no podría Él salvarnos cuando clamamos a Él? Apocalipsis 5:7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. El significado de este rollo que es pasado de la mano del Padre al Hijo. Y esto lo vemos en Daniel capítulo 7. Old Testament, Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel. I skipped Lamentations there. Daniel chapter 7. Daniel, capítulo 7 en el Antiguo Testamento. And verse 13. Verso 13. Daniel estaba aquí mirando en una visión en la noche. Y aquí, miren, fíjense, aquí estoy viendo algo. He aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, este es el Señor, y le hicieron acercarse a él. Y le fue dado dominio, gloria y reino. Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Esta transacción es la que estamos leyendo en Apocalipsis 5. Aquí se está haciendo la transacción del título de propiedad del reino, de los reinos del mundo, para que todos los pueblos, lenguas y naciones le sirvan a Él. Y Jesús toma el rollo de la mano del Padre, probando que el Cordero es digno. Y el Señor, el Padre, le dice, sí, tú tienes derecho a esto. Y le da el rollo al Cordero y le autoriza que ejecute el plan para el mundo. Solo el Cordero tiene el poder de hacerlo por la victoria que tuvo en la cruz. Y los versos que siguen hasta el final del capítulo 5 de Apocalipsis se describe cómo el mundo alaba al Señor mientras que Él toma posesión de este libro y recibe la autoridad y el poder y el dominio sobre la tierra. Y la alabanza se hace escuchar en los cielos, porque ahora los reinos de la tierra son entregados oficialmente al verdadero Rey. Y lo vemos en el capítulo 6 de Apocalipsis, como en el capítulo 6 se empieza a traer juicio sobre la gente rebelde de la tierra. Pero el primer paso va a ser dejar al anticristo suelto, pero no vamos a ir a eso.
Hoy vamos a quedarnos aquí en Apocalipsis capítulo 5 y vamos al verso 8. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios y de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Hermanos, vamos a reinar con Él un día aquí en la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los ángeles, de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones de millones. O sea, un número incalculable de criaturas alrededor del trono, alabando al Señor, porque este título se había entregado a Cristo. Y decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: gloria y alabanza al que está sentado en el trono y al Cordero. A Él sea la alabanza, la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Esto es lo que va a suceder, y esto es lo que vamos a experimentar, y vamos a ver esta transacción tomar lugar. Y Satanás sabe que esto viene, que su tiempo es, que le queda poco tiempo. Esta esperanza de que el mundo sea redimido, que viene a ponerse bajo el liderazgo de Jesucristo y que va a establecer su reino sobre la tierra. Todo esto, toda esta esperanza fue posible por lo que Jesús hizo en el Calvario, en la cruz. No solo nuestra salvación por el pecado, sino todo esto, los efectos del pecado. Tal vez tú estás escuchando esta mañana porque quieres presentar tus respetos a un buen hombre que sufrió una muerte trágica muchos años atrás. Pero tal vez nunca te has arrepentido de tus pecados, que es parte de la causa del sufrimiento de Jesús en la cruz, porque Jesús murió para salvarte a ti y a mí de nuestro pecado. Él tomó nuestro pecado sobre Él. Así que esta mañana no estés de luto por su muerte, porque Él no se quedó en la tumba, Él está vivo. Más bien, en esta mañana quiero que llores y clames por misericordia a Dios, porque solo Jesucristo puede salvarte de tus pecados. Solo Él es el Salvador. La Biblia dice que cualquiera que clame al nombre de Jesucristo será salvo. Y eso es lo que celebramos hoy, la salvación de nuestro pecado, que Él hizo posible nuestro futuro con Dios. Y ahora somos hijos de Dios. Jesús compró esa salvación y lo hizo posible. Así que quiero invitarlos a reconocer que necesitamos un Salvador. Si tú no lo has hecho, arrepiéntete y clama al Señor y recibe de Él perdón, completo perdón y salvación de tu pecado. Porque Él viene por segunda vez y viene
a juzgar a aquellos que no le recibieron, pero a los que le recibieron, a aquellos les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, para que donde Él esté, ustedes también estén. Qué esperanza tan maravillosa tenemos, hermanos. Una esperanza que ha sido posible porque hace 2000 años el Señor Jesucristo tomó nuestro lugar y murió por nosotros para que nosotros podamos vivir. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias porque enviaste a este mundo tu Hijo unigénito, Jesucristo, a tomar nuestro lugar, a morir en la cruz por nosotros, para que todos aquellos que en Él crean no se pierdan, mas tengan vida eterna. Te doy gracias, Señor, porque esa vida eterna no va a ser en este mundo corrupto, sino en un mundo recreado, en un mundo perfecto. Señor, gracias porque nosotros vamos a poder reinar y vivir contigo, donde no va a estar Satanás, donde no va a haber lágrimas, ni dolor, ni sufrimiento. Gracias, Señor, porque a pesar de que vemos tiempos difíciles alrededor de nosotros, reconocemos que tiempos peores vienen sobre aquellos que no te han recibido. Y, Señor, tú vienes a establecer tu reino en esta tierra y te alabamos y te damos gracias por esa gloriosa esperanza que tenemos en ti, porque sabemos que tú vendrás pronto por tu iglesia. Así que, así como decía la iglesia primitiva, nosotros también decimos, Maranata, ven Señor Jesús. Amén. Vamos a participar ahora en la comunión todos juntos. Así que si tú tienes pan y tienes tu familia ahí y tienes la copa de la comunión, le voy a pedir a Ángel que pase para dirigirnos en una realidad virtual como una iglesia unida. Que el Señor les bendiga. Recordemos en esta forma especial la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Good afternoon, everyone. Buenas tardes Today a we're todos. going to celebrate the Lord's Supper. Hoy vamos a celebrar la Cena del Señor en una forma diferente Due to the circumstances we a, are tra- going a- through a- because of the COVID-19. a causa de las circunstancias que estamos viviendo It's a little bit different today por el since you COVID-19, will be in your own homes. pues va a ser diferente porque están But ustedes en although su casa. We are not physically Sin gathered, embargo, aunque no body estamos of believers, físicamente juntos, in Parkdale Grace Fellowship, el and all cuerpo of you de brothers and Cristo sisters de Parkdale Christ Grace Fellowship y todos who nuestros are hermanos y watching us hermanas en Cristo que through están technology, mirando a través de la we are tecnología, united todos estamos in unidos en un mismo to espíritu, one hope, una misma one esperanza, un mismo Señor, one faith, una fe, one baptism, un one bautizo, God and Father of all, un Dios y who is Padre de above all, todos, and through all. quien es sobre todos and in you y all. a través de todos y en todos. So we miss you. Los We are extrañamos praying for you and for your families. y oramos por ustedes y por sus familias. Today, as we celebrate the Lord's Supper, Hoy, mientras celebramos la we cena del remember with Señor, gratitude recordamos con sacrifice gratitud of el our Lord sacrificio Jesus Christ de nuestro at the Señor cross of Calvary. Jesucristo en la cruz del His death and Calvario, the shedding of His precious blood for the forgiveness of our su sins. muerte But we also y el remember derramamiento de su His glorious sangre por resurrection. nuestros pecados, pero también the resurrection of su Jesus gloriosa gave us the resurrección, certainty of a our causa de eternal la cual redemption
and the nosotros hope tenemos redención one y day esperanza de que we un día will live with him nosotros vamos a vivir for all con Él eternity. para siempre, por toda la eternidad. Jesus' sacrifice was a final and complete sacrifice. El sacrificio de Cristo For fue our un, sins to be fue un forgiven. sacrificio Jesus' final y sacrifice completo was sufficient for para us perdonar to be nuestros reconciled pecados to the Father and to y give para us newness of reconciliarnos life con el Padre y para darnos and novedad for de our vida. eternal redemption. Ephesians chapter 4, Efesios capítulo 2, Ephesians chapter 2, verses 4 and verse 5 says, verso 4 y 5. God, who is rich in mercy, because of his great love with which he loved us, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ, and raised us up together. Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Este fue un sacrificio completo. Ya no hay necesidad de otro más. Segunda de Corintios 5:21 dice que Dios hizo que Jesucristo, quien no conoció pecado, se hiciera pecado por nosotros, para que en Él nosotros fuéramos la justicia de Dios. Es decir, que fuéramos aceptables en Él, en una relación correcta con Él. En Juan 19:30 dice que el Señor Jesús clamó y dijo, consumado está, pagado, como diciendo, está completamente pagado. El Señor murió en la cruz por nosotros. Y sí, fue hace más de 2000 años, pero lo que Él hizo entonces es tan poderoso y tan relevante aún hoy en día. Por lo que sucedió en aquel Viernes Santo, hoy nosotros podemos tener fe. Familia en Cristo, nuestra participación en la Cena del Señor es nuestra proclamación de la muerte de Cristo hasta que Él regrese. El evento más glorioso en el horizonte es ese momento cuando el Señor descienda con ese clamor, con trompeta de Dios y con voz de arcángel. Y entonces vendrá el Señor. Sí, Señor Jesús, ven pronto. Si tú has puesto tu fe en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, te invito a participar como un cuerpo de creyentes en el Señor, a participar de esta cena como el Señor nos ha instruido. La palabra nos exhorta a participar en esta celebración con reverencia y con respeto, con humildad y con sinceridad, entendiendo y proclamando el amor de Dios por nosotros. Recordemos que todos somos pecadores salvados por gracia. Primera de Corintios 11 nos dice que necesitamos examinar nuestros corazones. Verses 27 and 29. It says, therefore, whoever eats this bread and drinks this cup of the Lord in an unworthy Primera de manner Corintios 11, will be guilty 27 of the body and blood of the dice Lord. lo siguiente: de But manera let que a man cualquiera que examine comiere himself, este pan o bebiere esta and so copa del let him Señor eat indignamente, the bread será and culpado drink of the del cup. cuerpo y de la sangre del For Señor. he who eats and drinks in an unworthy manner, Por tanto, pruébese cada eats and uno a drink sí judgment mismo y coma to así himself, del pan y beba de la not copa, discerning porque el the que Lord's come y body. bebe indignamente, sin discernir So el let's cuerpo del take a moment Señor, to examine juicio our come hearts. y bebe para sí. Así que les invito a tomar un tiempo para examinarse antes de tomar la comunión. Dear Lord and Father of us all, we thank you for this bread and this cup.
which reminds us of your great love for us as expressed in the life, death, and resurrection. Señor y Padre de of Jesus todos, te Christ, damos our Savior. gracias por esto, Señor. We draw near to you in humility, Gracias por este pan y and esta reverence. copa que nos recuerda de tu amor. confessing our sins. Señor, Knowing estamos that in aquí you en humildad y reverencia, we will find confesando nuestros forgiveness, pecados, refuge, encontrando en and ti salvation perdón, now and refugio, forever. esperanza y salvación, ahora y para siempre. So, family in Christ, let's Querida partake familia in en the Lord's Cristo, Supper. vamos a tomar la comunión. Jesus said, "Do El this in Señor remembrance of Jesús me, dijo, hagan esto en for memoria de whenever mí, you eat this bread porque and cuando drink this coman de cup, este pan you y proclaim the beban de Lord's esta death copa, until he la comes." muerte del Señor anuncian hasta que Él 1 regrese. Corinthians 11, Primera de Corintios verses 23 and 11, verses 24. it verso says, 23 "For I received al from the Lord 24. Porque yo that which I recibí also delivered to you, del Señor lo que también the les he Lord enseñado, Jesus, que el Señor on the same Jesús, night la noche in que which fue he was entregado, betrayed, tomó pan took bread. And when he had y habiendo given dado thanks, gracias, he lo broke it and partió said, y dijo, "Take it, tomad, comed, eat, esto es this mi is my cuerpo, blood, which is que por broken for you. vosotros es Do partido. this in remembrance of Haced me." esto en memoria de mí. Let's eat the bread. Vamos a tomar el pan. First Corinthians 11, verses 25 and verse 26 says, "In the same manner, Verso 25 y he also 26. took the cup after supper, Asimismo, tomó también la copa saying, después de haber This cenado, cup is the new diciendo, covenant esta in my copa es blood. el nuevo pacto en mi This do sangre. as often Haced as esto you drink todas it. las veces que la bebiereis en remembrance of me. memoria de mí. For as often as you eat this bread and drink this Así cup, pues, todas las veces you que comiereis de proclaim este pan y bebiereis the de esta Lord's copa, la muerte death del till he Señor comes. anunciáis hasta que Él Let's drink the venga. cup. Vamos a tomar. Vamos a tomar la copa. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, honor and glory be to you, Lord. Padre Celestial, Father, we thank you a ti sea la for gloria y your el abundant honor. grace that has given us salvation. Padre, te damos Thank you for gracias convicting our hearts of sin, por darnos salvación, bringing us to repentance, por convencer nuestros and showing us corazones the de need of pecado, Jesus por in traer our lives. arrepentimiento y Thank you that you mostrarnos love la us, necesidad de Jesús en nuestras vidas. and thank you that you sent Gracias, your Señor, Son porque as a nos perfect amaste sacrifice tanto to die que for enviaste a us tu Hijo and save us from our como un sins. sacrificio perfecto a morir por nosotros Thank you, Father, y that in salvarnos de Jesus nuestros pecados. we have been reconciled and Gracias, we have Señor, peace porque en with you. Jesús hemos sido reconciliados y We tenemos acknowledge paz that no contigo. one is more worthy to be remembered. No Señor, other name is nadie worthy to be es proclaimed más digno de ser but the recordado, wonderful name of nadie es Jesus, más digno de ser our proclamado, our sino Savior, tú, Señor, our Redeemer. tu dulce nombre, tu maravilloso nombre, We thank you that in el nombre de Jesus, Jesús, we nuestro believers Señor y have received Salvador. the spirit of adoption, and now we Señor, are en able to ti, cry out, nosotros Abba, los Father. creyentes hemos recibido el espíritu de adopción y ahora podemos clamar a Abba, ti, Father. Abba, We Padre, ask for the continued strengthening Padre, of our faith. Abba, We ask Padre, you to clamamos bless us a ti and fill us with para your que peace. nos Your fortalezcas, peace which surpasses all para que nos understanding, bendigas y and nos is llenes able de to esa guard paz que our hearts and sobrepasa our minds through Christ todo Jesus. entendimiento, esa paz que guarde nuestros Amen. corazones y nuestras mentes So, en brothers and Cristo sisters, Jesús. Gracias, Señor. uncertainty Amén. and fear surround Hermanos y hermanas, The en world today. estos tiempos hay Many mucha people incertidumbre y feel hopeless. mucho miedo. Mucha gente se Coronavirus is tiene, not the most serious mucha problem gente with se men. siente sin esperanza, The most pero el serious problem of coronavirus men no is es el to go problema más serio de este to an mundo. eternity without El Jesus. problema más serio de la humanidad Without es him, there is ir a no una hope. eternidad sin Jesús.
porque sin Él no hay esperanza. Es urgente que nosotros proclamemos el mensaje de la cruz, el mensaje de la salvación, para que toda la gente proceda al arrepentimiento y venga a los pies de Jesús para salvación. Por favor, continúen orando por nuestros seres queridos y familiares y todos aquellos que no son salvos todavía, para que encuentren esperanza en Jesús. Dios les bendiga.